Eh, Hola, le está hablando el alumno Víctor Manuel Menollos y les vengo a presentar la recuperación de matemáticas del profesor Plácido del grado 11. Límite al infinito son aquellos en que las variables tienden hacia más infinito y menos infinito. El símbolo infinito no es un número, es solo una forma de indicar que una cantidad crece que no podemos determinar su crecimiento. Hay operaciones. Ejemplo. Bueno, aquí cogemos la mayor potencia del numerador y denominador. Entonces vemos que es x a la 2. Entonces 3x a la 2 sobre x a la 2 menos 2x sobre x a la 2 más 5 sobre x a la 2. Entonces esto sobre, vemos que el mayor exponente es x a la 2 sobre x a la 2 menos 5x sobre x a la 2 menos 3 sobre x a la 2. Aquí dividimos eso, aquí cancelamos, nos queda 3 menos 0 más 0 sobre, aquí cancelamos, queda 1 menos, cancelamos 0 menos, cancelamos 0. Entonces vemos que el límite es 3. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, entonces igual x sobre 2 x a la 2 menos 2x sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2. Entonces vemos que se cancela, da 1 menos, se cancela 0 más, se cancela 0. Entonces vemos que el resultado es 1. Límites laterales. Bueno, aquí tenemos el ejercicio y aquí tenemos la tabla de valores a la izquierda. Bueno, la tabla de valores la trabajé con la calculadora. Entonces vemos que cuando x vale 0, la función de x es 1. Cuando x vale 0,5, la función de x es 1,5. Cuando x 0,7, la función de x es 1,7 y así sucesivamente. Bueno, la expresión x tiende a A por la izquierda se interpreta como x menor a A. La expresión x tiende a A por la derecha se interpreta como x mayor a A. Aquí tenemos la tabla de valores a la derecha
trabajando el mismo ejercicio. A medida que se forman los valores para x más cercanos a 1, se observa que función de x se va acercando a 2. Es la primera idea que tendremos sobre el límite de función. En un punto dado, podemos afirmar que cuando x tiende a 1, entonces f de x tiende a 2. En la función f de x igual a 1 sobre x menos 3, analizar el comportamiento para los valores de x muy cercanos a 1. Aquí tenemos el ejercicio de f de x igual 1 sobre x menos 1. Trabajando con la calculadora, aquí nos da el resultado de los valores a la izquierda. Y aquí, igual trabajando con la calculadora, nos da los valores de la derecha. Observamos en la tabla que nos acercamos a x por la derecha de f de x. Toma valores cada vez más grandes teniendo a infinito. En cambio, cuando nos acercamos a la izquierda, los valores de f de x son cada vez menores. Y pendiendo a menos infinito, podemos afirmar que el límite de f de x no existe. Sucesiones. Exploración. Los números de la siguiente sucesión se obtienen agregando al anterior. Aquí tenemos un ejemplo: 2, 7, 12, 17, 22. Y una sucesión es una función que se define de los enteros positivos en los números reales, con el dominio es el conjunto de los números enteros positivos y su imagen o rango son números reales. En el siguiente esquema, sucesión, números naturales y reales. Vamos a dar un ejemplo de sucesiones. Los cuadrados de los números naturales forman una sucesión. Vamos a trabajar cuadrado con números naturales. Como vemos aquí, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Y continúa. Ejemplo: múltiplos de 2 también son una sucesión de números reales. Ahí tenemos un ejemplo. Y los puntos suspensivos significan que la cantidad de términos de una sucesión es infinita. Y términos generales es n más 1 sobre n más 1 al cuadrado menos 1. Cada término tiene por numerador el número de orden, aumentando en 1 y por denominador el cuadrado del numerador, disminuido en 1, por ejemplo, el término de la sucesión que ocupa el lugar 300. Entonces vemos que aquí nos da 300 más 1, recordemos que sobre 300 más 1 al cuadrado menos 1. Entonces nos da igual a 301 sobre, aquí utilizamos la calculadora y nos da este resultado. Determinar el 1, 4, 9, 16 y 25. El término general es n a la 2. La sucesión se simboliza así: n a la 2. Entonces 12 al cuadrado nos da 144. Para simbolizar las sucesiones se usan los corchetes.
aquí tenemos otro ejemplo. La sucesión 2, 4, 6, 8 se simboliza con el corchete 2. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de el límite indeterminado. Bueno, aquí como la ley lo exige, reemplazamos la x por el valor de menos 1. Al cuadrado más 8 más 7 menos 1 cuadrado menos menos 2 igual una por una, más por menos, menos, más, menos, perdón, menos 8, más 7, sobre, una por una, menos por menos, más 1, menos 2, igual 1 más 7, 8 menos 8, 0, sobre 1 más 1, 2 menos 2, 0. Entonces para terminar la indeterminación se factoriza el numerador y el denominador. Entonces raíz cuadrada de x a la 2 es x. Colocamos el valor del primero, el signo del primero, y aquí más por más da más. Entonces buscamos un número que multiplicado de 8 y sumado de 7. Entonces vemos que el 7 y el 1. Entonces aquí la raíz cuadrada de x a la 2 es x, menos por menos más. Entonces aquí es 2 y 1. Es igual. Aquí se cancela. X más 7 sobre x menos 2. Aquí volvemos a reemplazar por el valor que es menos 1. Entonces aquí el resultado nos da 1 más 7, menos 1 más 7 nos da 6 sobre menos 1 y menos 2 nos da 3. Entonces menos 3. Entonces número que multiplicado nos da 6, entonces menos 2. Ahí tenemos el resultado. Bueno, aquí les voy a mostrar otro ejemplo del límite indeterminado, y aquí como la ley lo exige, la regla lo exige, cambiamos la x por el valor de 3.
menos 3. Tenemos que 3 menos 3 igual a 3 por 3, 9 sobre y menos por 3, 9 queda sobre 3 menos 3 igual a 0 sobre 0. Bueno, aquí el factor común. Sacamos la raíz x, queda x menos 3 sobre x menos 3 igual, cancelamos, nos queda x, entonces el resultado es 1. Tenemos otro límite indeterminado. Sucesiones. Exploración. Los números de la siguiente sucesión se obtienen agregando al anterior. Aquí tenemos un ejemplo. 2, 7, 12, 17, 22. Y una sucesión es una función que se define de los enteros positivos en los números reales, con el dominio es el conjunto de los números enteros positivos y su imagen o rango son números reales. En el siguiente esquema, sucesión, números naturales y reales. Vamos a dar un ejemplo de sucesiones. Los cuadrados de los números naturales forman una sucesión. Vamos a trabajar cuadrado con números naturales. Como vemos aquí, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Y continúa. Ejemplo. Múltiplos de 2 también son una sucesión de números reales. Ahí tenemos un ejemplo. Y los puntos suspensivos significan que la cantidad de términos de una sucesión es infinita. Y términos generales es n más 1 sobre n más 1 al cuadrado menos 1. Cada término tiene por numerador el número de orden, aumentando en 1 y por denominador el cuadrado del numerador, disminuido en 1, por ejemplo. El término de la sucesión que ocupa el lugar 300. Entonces vemos que aquí nos da 300 más 1. Recordemos que sobre 300 más 1 al cuadrado menos 1. Entonces nos da igual a 301 sobre, que utilizamos la calculadora y nos da este resultado. Determinar el 1, 4, 9, 16 y 25. El término general es n a la 2. La sucesión se simboliza así. N a la 2. Entonces 12 al cuadrado nos da 144. Para simbolizar las sucesiones se usan los corchetes. Aquí tenemos otro ejemplo. La sucesión 2, 4, 6, 8 se simboliza con el corchete 2n.
Bueno, observa que en la sucesión 1, 3, 5 y 7, cada término se puede obtener sumando o restando un número fijo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Entonces 1 más 2 nos da 3. 3 más 2 nos da 5 y 5 más 2 nos da 7. Lo mismo es la sucesión. Aquí tenemos un ejemplo. Con este trabajo nos da énfasis a las aritméticas, progresiones aritméticas.